y que vayamos a la segunda de Corintios, el capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2 y versículo 14 y 15. Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Vamos a, hermanos, desarrollar un tema, y es el olor que agrada a Dios, el perfume de una madre. El olor que agrada a Dios, el perfume de una madre. Quiero comenzar, hermano, a manera de introducción, diciéndoles que desde que se tiene origen y conocimiento de las cosas, es de suma importancia para las generaciones, o fue de suma importancia el hecho de poder conservar olores. Desde el antiguo Egipto, ellos se perfeccionaron tanto en las especias aromáticas que llegaron a desarrollar tanto la técnica del embalsamado, cosmetiquería y todo ese tipo de cosas. Pero el poder, hermanos, tener un olor agradable delante de los demás, eso nos lleva a ser personas que todo el mundo quiere estar a la par de nosotros. Y en nuestra mente y en nuestro corazón se alberga la idea, hermanos, de que una persona entre más rico huele es más agradable. Sin embargo, viéndolo desde el punto de vista bíblico, la palabra del Señor a nosotros nos enseña, hermanos, que desde tiempos muy antiguos, la humanidad comienza con un olor desagradable a Dios. Y es lo que acabábamos de leer en el versículo 16. Ciertamente a los que se pierden, olor de muerte, pero olor de vida a los que se salvan por medio de Cristo. Y es que el hombre, a través de sus obras, el hombre, a través de todo lo que él desarrolla y hace, puede llegar, hermanos, a ser agradable en sus obras o desagradable en sus obras delante del Señor. La primer madre que tuvo esa experiencia de poder, hermano, experimentar el olor de la muerte fue Eva. Ella tuvo, hermanos, la desdicha de poder ver cómo un hijo amado de su corazón mató a otro hijo querido, muy amado de su corazón. Y es ahí donde se da, hermanos, ese contraste entre el corazón que es, hermano, perdonador y misericordioso, y en el corazón que se llena en muchas ocasiones de amargura y de falta de perdón. ¿Qué es lo que va a determinar que una persona sea agradable o no delante de Dios? Sino sus acciones. Cómo en su alma, en su corazón y en su mente puede, hermano, albergar aquellas cosas que son negativas, que son dañinas, que son dolorosas, y hacer de ellas cosas positivas. Eso solamente lo puede hacer la operación de Dios en el corazón del hombre. Y vea cómo la humanidad misma, a través, hermano, de que hubo el primer asesinato, ya Adán le había fallado al Señor, y la relación entre Dios y los hombres se había, hermano, vuelto hostil. Ya, hermanos, el pecado había entrado a través de la primera pareja, y la Biblia nos dice que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Las obras que el hombre iba a desarrollar posteriormente ya no iban a ser de agrado para el Señor. Es más, la Biblia dice que cardos y espinos le produciría la tierra, y que con el sudor de su frente comería el pan de cada día. Es decir, que requeriría un esfuerzo extra el poder ganar aún el pan de cada día. Es decir, que la mujer aún a la hora de dar a luz a sus hijos iba a tener tremendos dolores. Y eso es que, hermanos, todo lo que la humanidad ha venido experimentando, y aún la misma naturaleza, dice la Biblia que gime como mujer con dolores de parto. Pero lo bueno es que, hermanos queridos,
Los dolores de parto no son malos, no son dañinos, sino, hermanos, el indicio de que viene algo nuevo por nacer, porque Dios redimirá, dice la Biblia, esta naturaleza. Pablo, hermanos, perdón, Juan dice que él vio en el Apocalipsis un cielo nuevo y una tierra nueva en donde mora la justicia. Ahora, viendo todo esto y poniendo la manera de introducción, cómo Dios tuvo que destruir esa primera generación, porque dice la Biblia que el pecado había subido delante de la presencia del Señor. Y él envía un diluvio y preserva, dice los manuscritos más antiguos, a la octava persona pregonera de justicia, que era un hombre llamado Noé. Este hombre lo primero que hizo después de 40 días y 40 noches en que el arca, hermanos, vagó sobre aquellas aguas, lo primero que él hizo al bajar del arca fue edificar un altar y ofrendarle a Dios sacrificio para poder, hermanos, agradar al Señor. La palabra del Señor nos muestra desde tiempos muy antiguos que, hermanos queridos, cuando se ofrecían sacrificios a Dios, se hacían con el objetivo de poder aplacar la ira de Dios, se hacían con el objetivo de poder rendirle tributo, rendirle alabanza, y aún la misma palabra dice, hermanos, el apóstol Pablo hablando, os ruego, hermanos, que os presentéis delante de Dios como sacrificio vivo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Nosotros mismos, hermanos, en nuestras actitudes, en nuestra manera de vivir, en nuestro ser interno, tenemos que desarrollar el hecho de que hemos sido creados para la alabanza y la gloria de su nombre. Somos instrumentos para la honra y gloria de su nombre y por tanto, hermanos queridos, tenemos que destilar un olor grato a Dios, como lo hemos leído aquí en la palabra. Y yendo al hecho, hermano, de que estas sociedades antiguas, para ellos el poder tomar estas especias aromáticas, estas especias muy finas, no era para cualquier persona. Una persona podía pasar, hermanos, quizás ahorrando toda su vida para comprar un perfume de gran valor, porque eso representaba un estatus, representaba, hermanos, de que cuando tú podías comprarte un perfume o una especie aromática, esos aceites finos de la antigüedad, que solamente los usaban los reyes, que solamente, hermanos, las personas importantes, cuando habrían de presentarse ante otras personas más importantes, usaban esos aromas, esas especias aromáticas para poder agradar a aquella persona a la cual se habrían de presentar. Pero dentro de todo este marco histórico que yo le estoy presentando, se nos da el hecho de que cuando el Señor, hermano, llama a Moisés y cuando el Señor le dice a Moisés que hiciera el aceite de la santa unción, el Señor le detalla específicamente cuáles iban a ser los elementos que iba a llevar aquel aceite de la santa unción. Y el Señor comienza a decirle a Moisés cuáles eran las especias aromáticas que, hermanos, habría de llevar de canela, mirras, aloes, acacia, todo ese tipo de maderas, hermanos, aromáticas que eran de gran valor. Y ahora, hermanos, cuando nosotros hemos recorrido un montón en el tiempo, nos damos cuenta que toda esa revelación de Dios se está manifestando en estos tiempos finales. Hoy, hermanos, la iglesia no está siendo de olor grato para Dios. Estamos haciendo, hermanos, cosas que desagradan al Señor. Estamos hablando cosas que no van de acorde con la palabra del Señor. Hoy las iglesias se están llenando de algarabía, de júbilo, de un, hermanos, neopentecostalismo, que lo que está llevando, hermanos, a la iglesia es a una religiosidad, pero no a una, hermanos, unción genuina de parte de Dios. Creemos que las vejigas, el confeti y la algarabía son de agrado a Dios cuando nuestra vida personal en cuerpo, alma y espíritu deben de estar presentadas como un olor grato al Señor, como una fragancia, hermano, que es de agrado al Señor y en la cual Él puede decir, yo me glorío en la alabanza que mi hijo o mi hija me da. Yo me gozo en la alabanza que mi pueblo está dando, me está haciendo tributo de libación
para mi memoria y está agradándome. Sin embargo, no es así. ¿Por qué razón? Es eso lo que Satanás ha aprovechado hoy en estos tiempos finales, donde está clonando falsas unciones, donde está clonando falsos evangelios, la algarabía de la gente, hermanos, que salta y brinca en las iglesias, pero que a la hora de la hora, hermanos, de presentar un verdadero sacrificio vivo y santo delante de Dios, estamos muy lejos de hacerlo, porque la vida que agrada a Dios no es una vida en la emoción de la carne, en la emoción de lo que podemos ver, sino dimensionarlo a la idea, hermanos, de que como nosotros somos hijos de Dios y vivimos por fe y andamos por fe, todas aquellas cosas que no podemos palpar, pero que sabemos que han de venir y han de manifestarse, son las que tienen que preservar nuestra fe, hermanos, en plena conciencia de quiénes somos, de dónde estamos y hacia dónde vamos. Dios es un Dios que se agrada, si bien en la adoración, y se agrada de tal manera que no podamos darle, hermanos, una adoración que Él no demande. Aquellos dos hijos, hermanos, de Aarón, si se recuerdan, Nadab y Abiú, ellos presentaron un sacrificio que no era agradable al Señor, y el Señor se desagradó de tal manera, hermanos, que aún exhortó a Aarón que no fuese a mover su boca, porque el Señor los cortó en medio de su pueblo. De igual manera, no podemos hoy, hermanos, darnos a la idea de que nosotros tenemos el pleno conocimiento cuando el pleno conocimiento está en Dios, y por ende, hermanos, Él nos ha dejado una brújula para que no naveguemos, hermanos, como golpeando al viento, decía Pablo, o sin rumbo en esta vida, sino que nos proyectemos a la idea que la palabra de Dios es la brújula que Dios ha dejado para poder guiarnos hacia la verdad, para podernos guiar en el camino de justicia, en el sendero de justicia. Aleluya. Cuando veo ejemplos tan significativos y en base al tema que estamos desarrollando, no sé si ya se le olvidó, pero a mí no se me ha olvidado, es de que hubieron muchas mujeres en el Antiguo Testamento que fueron mujeres dignas de imitar en el hecho de ser un ejemplo de adoración a Dios. Vemos el caso de Sara, que a sus 90 años, hermanos, ella recibió aquella promesa por parte de hermanos. Abraham recibió la promesa que iba a tener un hijo, se dio, hermanos, la promesa, pero ella fue fielmente seguidora de todo lo que Dios le dio a Abraham. Vemos el caso de mujeres, hermanos amados, en el Antiguo Testamento, como Josabed, la que fue madre de aquel gran hombre llamado Moisés, que no le importó, con tal de preservar la vida de su hijo, meterlo, hermanos, en aquella canastilla de juncos y dejarlo a la voluntad de Dios, para que Dios hiciera de ese hijo algo muy grande, hermanos, algo muy grande y maravilloso, que fue el libertador que Dios usó para sacar a su pueblo Israel. Y seguimos en la historia viendo mujeres que fueron, hermanos, grandemente bendecidas, como lo fue aquella mujer llamada, hermanos, Débora, que fue una profetisa, jueza de Israel, que fue una líder. Y en el liderazgo de esta mujer, dice la Biblia, que 40 años estuvo en victoria Israel, porque fue una mujer que tuvo una determinación de poder servirle a Dios y de poder ser olor grato al Señor. También vemos el caso de mujeres tan prudentes, tan llenas de sabiduría, que salvaguardaron en muchas ocasiones aún la vida de sus propios maridos, y tal es el caso de aquella mujer llamada Abigail. Esta Abigail tenía un hombre, hermanos, que era ordinario, que era malcriado y no había querido honrar al rey David, aquel hombre llamado Nabal. Y dice la palabra que aquella mujer se acercó y con delicadeza le habló al oído al rey, para que el rey preservara la vida de aquel hombre. Tiempo más tarde, hermanos, ya no se pudo contener toda aquella cosa que se estaba dando de rebeldía con su esposo, y esta mujer llegó a ser, hermanos, la mujer del rey David, por ende, reina también de Israel. Pero sin embargo, la historia también, hermanos, nos entenebrece en el sentido de que si bien hubieron mujeres que agradaron a Dios, que fueron perfume grato para Dios en sus obras y sus hechos, también hubieron mujeres que fueron muy abominables y que marcaron un precedente hasta el día de hoy, como fue aquella mujer malvada que fue, hermano, reina de Israel junto a Acab,
se recuerdan que fue, hermanos, la esposa de Acab. Esta mujer fue una perversa bruja, una perversa mujer que, hermanos, volteó al pueblo de Israel en idolatría y que, hermanos, hizo desatar de parte de, hermanos, aquella religión antigua de Zoroastro, el hecho que hasta el día de hoy ese espíritu jezabélico se está moviendo en todas las iglesias. No quiero, hermanos, confundirlas con el aspecto de que usted vaya a pensar algo muy diferente de mí. Pero quiero decirle de que las maquinaciones de Satanás siempre han sido, hermanos, quitarle la cabeza a Dios y poner en su lugar una cabeza femenina. Pero eso no se va a poder hacer. ¿Por qué razón? Porque Dios ha establecido un orden y le ha dado una gracia tan grande a la mujer, una gracia tan grande que en tiempos bíblicos, hermanos queridos, se podía decir que la simiente de la mujer era la bendición que iba a traer por medio de nuestro Señor Jesucristo el hecho de aplastarle la cabeza a la serpiente. Porque cuando todo se degenera, cuando todo, hermano, se vuelve hostil, entonces, hermanos, allí en el capítulo 3, versículo 15, creo yo, de Génesis, el Señor le declara una palabra poderosa a aquella pareja y le dice claramente, hermanos, que la serpiente iba a picar al carcañal de la mujer, de la simiente de la mujer, pero que, hermanos, de la simiente de la mujer iban a ser uno que aplastaría la cabeza a la serpiente, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vemos, hermanos, todos estos destellos de los cuales la humanidad ha venido experimentando no solamente la riqueza y la grandeza de Dios, sino también el oprobio, la maldad, el asesinato, hermanos, ha venido promoviéndose todo ese tipo de fornicación y adulterio. Ha sido porque el hombre, hermanos, se ha apartado de la voluntad de Dios, ha dejado de ser un instrumento en las manos de Dios y ha comenzado, hermanos amados, a ser un vaso de deshonra. Cuando yo les decía, hermanos, de este tipo de perfumería que se daba en aquellas antigüedades, yo quiero decirles que para los antiguos era muy importante el poder preservar aquellos cuerpos, porque ellos tenían una idea, hermanos, que cuando un rey moría, por ejemplo, el caso del rey Asa, ustedes recuerdan el rey Asa. Dice la escritura de que el rey Asa, cuando lo pusieron en su sepulcro, le pusieron una gran cantidad de perfumes, aceites aromáticos, y lo colmaban, hermano, de dones, y lo colmaban de monedas de oro, porque creían en algunas culturas, no así en la judía, que aquel hombre cuando pasara el río de la muerte, todo eso que llevaba lo iba a acompañar. Pero lastimosamente no es así. ¿Por qué dice la Biblia esto? Porque San Juan recoge esto y lo resume en esta palabra: bienaventurados los que mueren en Cristo Jesús, porque sus obras continúan con ellos. Hermano, todo lo que es material, todo aquello que es, hermanos, de origen material en esta tierra, que se corroe, que se, hermano, rompe, que se quiebra, que, hermano, se pudre, eso queda acá. Pero todas aquellas buenas obras que tú hiciste para Dios, que, hermanos, te marcaron la vida con el propósito por el cual fuiste llamado, esas se van contigo hacia la eternidad, porque así lo dice la Biblia. Si no, tampoco no dijera la escritura, hermanos queridos, de que nos hagamos tesoros no en la tierra, sino en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones minan y hurtan. Yo quiero, hermanos, desarrollar más profundamente este tema, enfocado al tema que vamos a desarrollar profundamente, y es el olor que agrada a Dios, el perfume de una madre. Yo quiero que me acompañe allí en sus Biblias al Evangelio de San Juan, en el capítulo número 12. Allí en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, vamos a desarrollar, hermanos, una lectura que es muy importante. Dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro, uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscarioto, hijo de Simón, el que le había de entregar:
¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Un relato, hermanos, que se da en un punto álgido donde el Señor estaba ya para ser entregado en una cruz. Pero de entre todas las mujeres de la Biblia, hermanos, de entre todas aquellas que hicieron proezas, y se me han quedado muchas mujeres, porque en el Antiguo Testamento también Dios, hermanos, el Señor Jesucristo, se hizo de un grupo de mujeres que le servía, que le adoraba y que también estaban pendientes de su sustento y de su sostenimiento. Alguien tenía que lavarle el saco, la corbata, alguien tenía, hermanos, que hacerle sus quehaceres, porque él estaba a tiempo completo en la obra. Y es que él era, hermanos, el que el Padre había designado, y gran palabra manifiesta fue cuando Juan le estaba bautizando. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cómo y cuándo vamos a tener complacencia delante del Señor nosotros como hombres? Cuando nuestra vida, cuerpo, alma y espíritu están siendo, hermanos, una ofrenda grata al Señor. Están siendo una ofrenda de bendición para, hermanos, lo que el Señor requiera, para lo que el Señor nos pueda, hermanos, manifestar en su obra, en el desarrollo de nuestros ministerios, en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Vemos el caso, hermanos, cómo a nosotros nos marcó un olor para siempre. Yo me recuerdo hace muchos años, estaba pequeño, y le estoy diciendo hace 40 años, digamos. Me recuerdo que mi padre, cada vez que él iba a salir, en aquella época se ponían bastante grasa en el pelo, bastante vaselina que le llamaban. Y él, yo me recuerdo que comenzaba a alistarse, sacaba su rasuradora y luego tomaba una fragancia de un perfume que se llamaba, era una botellita blanca, se llamaba Old Spice, la fragancia de los hombres, decía, y se echaba. Y eso me marcó porque solo pude genuinamente sentir ese olor ya hoy adulto unas 2 veces. Pero cuando yo siento ese olor, yo me recuerdo de mi infancia y de aquellos domingos donde mi padre se alistaba para irse a la plaza. Pero también me recuerdo, hermano, que desde muy chico, él me llevaba a esas peluquerías que existían antes. Y yo lloraba y le decía, yo quiero ir con usted a San Salvador. Y yo me venía con él por venir en el bus viendo aquel paisaje. No era tanto por el hecho de acompañarlo a lo que él podía venir a hacer alguna diligencia. Pero yo me recuerdo que llegábamos a un lugar de San Salvador donde hoy se tornó muy peligroso, que era la parte, hermanos, del Parque Libertad hacia abajo, buscando lo que se llama el Zurita. Ahí habían unas peluquerías, hermanos queridos, que usted no había llegado ni a una cuadra cuando usted sentía un aroma tan agradable, pero tan agradable, que hasta el día de hoy yo no volví a sentir esas fragancias. Y yo investigué, hermanos, porque me gusta investigar las cosas, y esas lociones venían de Inglaterra. Eran las famosas lociones de Murray y Laman, que les echaban en el cabello a aquellos hombres y les perfumaban, que huelía tan exquisito. Pero son cosas que lo marcan a uno. Y desde nuestra infancia, hermanos, pudo habernos marcado algo muy importante, y fue el trato que nuestros padres nos dieron como hijos. Yo sé de que muchos ya no tenemos a nuestros padres vivos, a nuestras madres, pero hubo algo que lo marcó. Cómo le preparaba a ella, hermanos, sus alimentos. El olor de aquella comida que a usted le gustaba y le agradaba tanto en su infancia, y con la cual su madre la consentía a usted y me consentía a mí,
Y fue un olor que la marcó tanto que cuando usted hoy ya de adulta, quizás 50, 60 años, no lo sé, usted ha vuelto a sentir esos sabores y olores. Usted remembró aquella historia de su infancia y hubieron, hermanos, nostalgias en su corazón y en su espíritu de como cuando usted era niño. Y trajo a memoria, hermano, todo aquel pasado con sus hermanos, con su familia, pero también vinieron momentos desagradables. Momentos en los cuales quizás, hermanos, lo que menos tuvimos fue una caricia, lo que menos tuvimos, hermanos, quizás fue una consolación, donde antes, hermanos, por no existir un conocimiento pleno de las escrituras, nuestros padres eran tan crueles que una raja de leña, hermanos, se la partían en el lomo en dos a uno, que hermanos quizás tenían un lazo mojado para darle a uno, pero eso, hermanos, quiera si o no, nos marcó de tal manera que produjo en nosotros un temor, produjo en nosotros un deseo de poder hacer el bien, de poder ser mujeres y hombres de bien. Pero yo me preguntaba con todo eso, con todo lo que se está viviendo hoy humanamente y mayormente en este día que el mundo celebra. Lastimosamente, el mundo se ha llenado de mercantilismo. Lastimosamente, hermano, hemos caído en la algarabía, ya no de vivir y de honrar a nuestra madre como la Biblia lo dice. Y hay un mandamiento, hermanos, que está vigente hasta el día de hoy y que a Dios le interesa que como hijos nosotros podamos, si tenemos vivos a nuestros padres, honrarlos de tal manera que Dios se agrade de esa obra que nosotros hacemos por nuestro Padre. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que el Señor te da y tus días sean de larga preeminencia. Aquí yo voy a enfocar algo muy importante, hermanos queridos. Y es el hecho de que cuando yo he ido muchas ocasiones a la capital de nuestro país, al Gran San Salvador, he visto ancianitas debajo de una pasarela, aguantando hambre, aguantando frío, y a uno se le parte el corazón en dos ideas. Y las voy a decir claramente. ¿Qué fue lo que pasó con este anciano o esta anciana que terminó sus días en la calle? Días en los cuales tendría que tener el consuelo de tener a sus hijos con ella. Días de los cuales, hermano, tendría que tener la ayuda y la fortaleza de todos sus hijos, pero que los han tirado a la calle como cualquier animalito, a la intemperie, a, hermanos, la voluntad de Dios, como personas irracionales. ¿Por qué terminaron ahí? ¿Acaso fueron padres que no, hermanos, supieron criar a sus hijos? ¿Acaso fueron madres que se olvidaron, hermanos, de que todo lo que el hombre siembra eso cosecha? ¿O fue la naturaleza misma de los hijos que no valoró el esfuerzo que ellas hicieron? Que no valoraron, hermanos queridos, de que ellos se desgastaron en su vida, en sus ahorros, en poder dejarles una casita, en poder dejarles, hermanos queridos, algo para su futuro, darles un estudio, y que cuando ya llegaron a viejos y que cuando ya no pudieron en sus fuerzas, fueron hechos a un lado, olvidados. Eso, hermanos, siempre ha sido el meollo en el caso de la religión. Y no quiero apartarme mucho de este tema, pero es muy importante que meditemos en este día hoy. Como hijos de Dios, como siervos de Dios, si nosotros queremos celebrar a bien el que Dios nos ha permitido tener una madre y un padre, ¿por qué no hacerlo de la mejor forma? Doblando tus rodillas en tu casa este día, compartiendo quizás una cena o un almuerzo, y con todos tus hermanos, aún estando ahí la oveja negra de tu familia, porque siempre hay uno, hermanos, que rompe el vínculo de paz, que rompe el vínculo de amor. Siempre hay una oveja negra. Y siempre, hermanos, en muchas ocasiones que se quieren poner de acuerdo para hacer algún almuerzo, para dedicarle algo a la madre, siempre hay alguien que dice, no, yo no puedo, pero no es eso que no puede. Siempre ha vivido quizás molesto con los demás hermanos, o siempre ha sido una persona que no quiso agradar a su padre y a su madre. Pero quiero decirle, hermano querido,
que es muy importante valorar todas estas cosas. Cuando tú llegues a viejo, si estás hoy joven, y cuando ya tus fuerzas no te den para más, sentado en una silla, viendo el atardecer por una ventana, te vas a recordar de las caricias de tu hijo. Te vas a recordar de las caricias de tus hijos, que ya no están contigo. Y es que venimos solos a esta tierra y vamos a partir solos hacia la eternidad. Y cuando pasemos el umbral de la eternidad, entonces dice la Biblia que seremos conocidos o conoceremos cómo fuimos conocidos en realidad, porque Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Pero yo hoy no me voy a alargar mucho en este tema, sino quiero ya comenzar a ir aterrizando en algo muy importante, en la narración que ahora se nos da en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12. La misma porción, de diferente forma que la toma Mateo en el capítulo 26:6 y que también la recoge Marcos capítulo 14 desde el versículo 13 adelante. Este hombre, hermano, toma la posición en la cual aquella mujer, teniendo un perfume de gran valor, Mateo lo recoge como un vaso de alabastro. Y es que, hermanos, en esa época, estos aceites perfumados, estos aceites esenciales, tenían su peso en oro. ¿Por qué tenían su peso en oro? Porque tenían un gran valor, pues eran, hermano, productos que la tierra producía, pero no era, hermano, fácil poder extraer estos perfumes. La Biblia ahí nos narra de que ella agarró, hermanos, una libra de nardo puro. Es decir, una libra de extracto de aceite del nardo que tenía un gran precio. Y el precio era 300 denarios. En aquella época, hermanos queridos, prácticamente un jornalero ganaba de 1 a lo más 2 denarios en un día, pero el precio era 1 denario por día. Ese era el precio del valor de un trabajador. Y el precio de ese perfume era casi el salario de 1 año de una persona. Yo creo que el día de hoy usted y yo no pasaríamos 1 año entero trabajando para comprarnos un perfume. No alcanzaríamos a comprar un perfume porque los perfumes más caros hoy en día solo los pueden usar los gente más multimillonaria. Hay perfumes que van desde los 350, de los 3.500, 5.000, hasta los 275.000, hasta $250.000. Son esencias tan caras que solamente el frasco, hermanos, solamente con el frasco podemos comprar 10 casas de las que nosotros tenemos. 500.000 euros, una, hermanos, fragancia de ese tipo. Lastimosamente, yo quiero decirle algo sin molestar a nadie y sin tratar de hacerlo sentir mal. El hombre, hermano, en su influencia, en su opulencia, en su oropel del mundo, se puede echar la mejor fragancia que él quiera, pero siempre por sus malas obras va a hueler mal delante de Dios y sus obras van a apestar como trapos de inmundicia delante de Dios, cuando no es una persona que ha sido, hermano, redimida por el poder del Espíritu de Dios, quien nos da el ser agradable delante del Señor como perfume, como olor grato. En la antigüedad, hermanos, cuando el sacerdote de Dios se metía en el lugar santo y tomaba, hermanos, aquel incienso, porque había un altar del incienso, él comenzaba a glorificar a Dios y ese humo subía delante de la presencia del Señor, y la Biblia dice que la gloria de Dios descendía en la nube del Chequiná y las trompetas sonaban, y era, hermanos, majestuoso saber que el Señor perfumaba toda la casa y toda la gloria de Dios, hermano, llenando aquel templo, él la perfumaba con su presencia. Hermanos, no hay don más maravilloso que Dios
aperfume tu vida con su presencia. Que Dios llene tu vida con el aceite de la santa unción, con ese aceite poderoso del Espíritu Santo, porque Él nos trae gozo, paz, amor, benignidad, paciencia, todos estos elementos que en esta carne no los podemos gozar, hermanos, porque aquí el hombre, hermanos amados, está siempre dispuesto a hacer solo lo malo delante del Señor. Pero vemos que esta mujer había quizás pasado años ahorrando, porque Lázaro, María y Marta no eran personas ricas. Ellos vivían, hermanos, cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros. Ustedes saben, estaba cerca donde vivía Lázaro, y el Señor, cada vez que iba a una misión por ahí, pasaba por casa de ellos le cocinaban, ellos pasaban un buen momento con el Señor, y el Señor les amaba de tal manera, hermanos, que siempre lo llevaba en su mente y en su corazón. Cuando tú, hermana, eres una mujer de oración, eres una mujer que el tiempo de tu vida está para Dios, para dedicarte a Dios, para esforzarte, hermanos, estás ahí para agradar a Dios, entonces Dios siempre tiene un lugar para tu vida. Así como tú tienes lugar para cada uno de tus hijos, así como tú abnegadamente, a pesar de que tus hijos se han enrebeldecido, a pesar que tus hijos quizás han, hermano, caído en desamor, y es que en estos últimos tiempos, Pablo, hermanos, a través de Timoteo, en esa carta se habla de 18 aspectos del hombre de pecado: imperantes, altivos, desleales, desamorados, sin afecto fraternal. Hermanos, eso es lo que se está viviendo hoy en día. El afecto fraternal se está perdiendo, hermanos queridos, aún dentro de las iglesias, aún dentro de las congregaciones, a tal grado de que cuando nosotros vemos la iglesia del libro de los Hechos, nosotros parecemos una caricatura delante de esa iglesia. La Biblia dice, hermanos, que multitudes se reunían y decían: mirad cómo se aman, mirad cómo se aman. No estaban enfocados en el hecho, hermanos queridos, de poder ver los milagros de levantar muertos, de sanar enfermos, de echar fuera demonios, sino en la unidad que ellos tenían. Y en esa unidad se reflejaba, hermanos, que cada uno no buscaba lo suyo propio, sino el poder agradar a los demás. Cuando tú y yo nos damos cuenta, hermanos queridos, nos damos cuenta que nosotros representamos ese vaso de alabastro, es porque somos instrumentos útiles en las manos del Señor. Fíjense que este vaso de alabastro, hermano, ahí en Israel es común esa piedra. Es una piedra acuosa, amarmolada, pero que es un poco blanda, traslúcida. Pues la mayoría de sociedades, aún desde Grecia, las han ocupado para hacer figuras, pequeñas estatuas, pero mayormente fue ocupado para depositar los perfumes. Y era porque en las sociedades palestinas, a una mujer, cuando, hermano, ya estaba siendo una doncella, la mayor dote que un padre le podía regalar, una de las dos, ya les expliqué una en una ocasión, pero una de las dotes principales era regalarle un frasco de perfume de alto precio. Eso era esencial en la vida de una mujer. ¿Por qué? Porque iba a llegar un momento en que esta mujer se habría de presentar delante de una persona muy importante. Y esa persona era muy importante cuando ella iba a contraer matrimonio. Entonces venía ella, hermanos, y en ese frasco, ella lo quebraba, y ese perfume en su vida se usaba solamente 2 veces. Uno, cuando ella se casaba y ella buscaba el amor de su vida para hacer su vida por delante, por lo que Dios permitiera dársela. Y otra era el día de su sepultura. Solamente 2 veces una mujer podía usar este perfume de gran precio. Pero, hermano, en el hecho de esta mujer llamada María, la hermana de Lázaro,
no la otra que se figura en el capítulo 7 de Lucas. Esa no es la misma mujer. Muchos confunden. Aquella dice la Biblia que era una mujer pecadora que entró en la casa del fariseo. Lo que pasa es que los nombres comunes en aquella época, Simón o Simón, se relacionaban en muchos sentidos en aquella época, pero no puede ser la misma persona porque, hermano, allá era el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es el final de su ministerio. Aparte, hermanos, de que aquello sucedió en la ciudad o aldea de Naín, y esto era en Betania. Habían muchos cientos de kilómetros de diferencia. No era la misma mujer, pero sí era, hermanos, un relato similar. En aquella ocasión, el fariseo reprende al Señor y le dice, si este fuera verdadero profeta, supiera la mujer que le está besando los pies. Pero algo muy importante, que dentro de estos dos relatos, lo importante es la acción que aquella mujer desarrolla. Y le molesta al Señor cuando aquella mujer, hermanos, entra, que era una mujer pecadora, según, hermanos, fuentes bíblicas más antiguas, era prohibido y no podía una mujer, aún siendo pecadora, entrar y por lo menos tocar a un rabino, y mucho menos un fariseo permitía que una mujer de esa se le acercara. Eran tan crueles, hermanos queridos, que cuando un sacerdote caminaba en la calle, él lo hacía, hermanos, apartado de su esposa. Era tan discriminada la vida para una mujer en esos tiempos, pero eso es a lo que el Señor le vino a poner fin de una vez para siempre, porque cuando una mujer moría en Israel y esta mujer ya no tenía más la posibilidad y el apoyo de su esposo, esta mujer pasaba a ser una viuda y parecía ser que como que las viudas era una maldición que le llegaba y más sus hijos, hermanos, quedaban desamparados. Pero lo que estos fariseos y saduceos hacían era desvalijar las casas de las viudas, dejarlas sin el último centavo de su sustento que les había dejado el esposo, hermanos, que ya había finalizado su vida. Eran tan crueles que por eso el Señor, hermanos, todo el tiempo lo reprendía y maldecía sus obras, porque la obra que el Señor vino a sentar como un precedente es que la mujer tiene tanto valor como lo que es el hombre. Además de esto, hermanos queridos, si nosotros vemos en toda la escritura, hubieron mujeres que estuvieron al servicio del Señor y que en todo tiempo anduvieron en el ministerio de él sirviéndole, hermanos, anduvieron dando testimonio, fueron mujeres que fueron pilares para la obra del Señor. No se mencionan sino como discípulas de parte del Señor. Una de ellas, aquella gran mujer, se recuerdan, Priscila, una maestra en Biblia, una mujer llena del Espíritu, que junto a su esposo, hermanos, pudieron tener la dicha de discipular a uno de los más grandes hombres que Pablo menciona y dice que era poderoso en las escrituras, aquel hombre llamado Apolo de Alejandría. Mujeres que llevaron, hermanos, el evangelio por doquier, como aquella mujer samaritana que fue, hermanos, la primera evangelista que hubo en Samaria con el poder de Dios, como aquella mujer llamada Lidia, hermanos, vendedora de púrpura, que fue, hermanos, la primera que empezó a predicar en Filipos, y así una lista interminable de mujeres, que las cuales algunas están ahí sentadas en los héroes de la fe, en los héroes que marcaron una historia. No, hermana, no te puedes sentir menos que nadie, no te puedes sentir menos que nadie, porque delante de Dios tú eres un vaso para la honra y gloria del nombre del Señor. Y tú eres tan importante como lo es un gran evangelista, como lo es un gran hombre de Dios, como lo es un gran reverendo, como lo es, hermanos, cualquier hombre de Dios, hermanos, con una fama internacional. Tú lo eres igual, porque para Dios no hay nada, hermanos, imposible, y Dios no hace acepción de personas. A más de eso, hermanos queridas, en el nombre del Señor, yo les digo, en esta maravillosa tarde, el Señor las ha revestido con ese perfume, con esa gracia,
para que ustedes puedan servirle. Esta mujer, cuando vio la oportunidad de poder honrar al maestro, vino, sacó su tesoro más valioso, lo quebró y comenzó a ungir al Señor. En el otro evangelio dice que le ungió la cabeza. En este evangelio dice que le ungió los pies, pero no importa. La Biblia dice como el buen aceite que era derramado en la cabeza de Aarón y bajaba por su barba y destilaba hasta todas sus vestiduras. Lo importante es que aquella mujer estaba cumpliendo una profecía, hermanos queridos, que no se había manifestado sino hace casi 1000 años atrás, en días del rey David. Con los pobres, hermanos, fue contado en su muerte, pero con los ricos en su sepultura. Cuando un hombre importante iba a morir en aquella época, hermano, lo llenaban de especias aromáticas. Dios se había reservado de antemano 2 discípulos que fueron de la secreta al principio, pero que al final fueron hombres que cumplieron una gran profecía. José, hermanos, de Arimatea, y Nicodemo, dice la Biblia, que ellos llevaban más de 100 libras de especias aromáticas. Ellos estaban derramando una fortuna sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando aquella mujer, hermanos queridos, derramó el vaso de alabastro, el olor inundó toda la casa. Siempre hubieron personas que criticaron y dijeron: qué gran desperdicio es esto, mejor se le hubiera dado a los pobres. Eso era una mentira, hermanos, porque la obra más grande que tú y yo podemos hacer es la obra de Dios. Y el Señor dijo: déjenla, porque esta se ha anticipado para mi muerte. Ni siquiera ellos sabían qué clase de hombre estaba con ellos, hermanos. Si lo hubieran sabido, ellos habían preparado esas especias, pero no lo hicieron. Un cuerpo era embalsamado, hermanos queridos, y puesto en la sepultura, porque así era la cultura cuando un hombre importante moría. Pero vea cómo esta mujer se anticipa proféticamente a la muerte del Señor. Cosa que ni Nicodemo y ni tampoco José de Arimatea hicieron. Y voy finalizando con algo muy importante, hermanas queridas. Es necesario que tú quiebres de una sola vez ese alabastro, ese bote de perfume, y lo presentes delante de la presencia del Señor. La Biblia dice que un grano de trigo, si cae y no muere, solo queda, pero si muere lleva mucho fruto. Cuando la semilla se expone a la tierra, entonces la semilla comienza, hermanos, a tener una intervención sobrenatural. El cascarón se comienza a romper y comienza a dar vida y a nacer una nueva planta. Así de igual manera, hermanos, cuando nosotros quebramos, cuando tú quiebras, hermano, ese vaso de alabastro, cuando tú quiebras tu vida delante de Dios y entonces te expones delante de la presencia del Señor, tú estás comenzando a hacer verdaderamente alabanza en las manos de Dios, alabanza para la honra y gloria del Señor. Yo, hermanos, quiero decirte que esto es muy importante, porque hay hombres ahora mismo, y lo voy a decir con autoridad, que están gimiendo en una cárcel, gimiendo en un hospital, que llevan años en una condena, y cada día que pasa y cada momento se recuerdan y dicen: me hubiera acordado de las palabras que mi viejita decía, me hubiera acordado de los regaños que mi madre decía, no estuviera en esta cárcel penando una condena. Y hermano, ahí se dan cuenta que los amigos, que aquellos que decían llamarse hermanos y cheros, los abandonaron, pero que cuando, hermanos, son momentos circunstanciales en un hospital destruido, cuando ya su vida no vale nada, solo su viejita es la única que va a llegar a entregarle un pedazo de pan. Eso es lo que debíamos de valorar, hermanos queridos. Pero hay muchas personas que son, hermanos, arrogantes hoy, que ya no tienen a su madre, que ya no tienen a su padre, quieren llevarle las mejores flores. Cuando estuvieron en su vida, hermanos, activos y tuvieron la oportunidad de honrarles, pero ni una de flor de izote le llevaron, ni siquiera eso. Y ahora, hermanos, quieren acallar su conciencia llevando ramos a los cementerios. El Señor no quiere que hagamos eso. El Señor sabía que esa mujer estaba haciendo algo grande y le dije: déjenla, porque esta un bien me está haciendo. A los pobres siempre los van a tener para hacerle obra, pero esta ha hecho lo que ha podido, porque se ha anticipado para mi muerte. Ella dio lo más valioso que tenía para su vida. Lo más valioso que tú tienes para tu vida, hermana, es el poder dado
lo mejor para tus hijos. Quizás hoy te preguntarás, pero hermano, mire, mi hija, mi hijo tienen años de andar perdidos. Y mire, yo como le clamo y le clamo al Señor. Hermana, aquellos hombres dijeron, ¿qué fue lo que este hombre hizo para estar ciego? ¿Quiénes pecaron? ¿Sus padres o él? Y sus padres, ni nadie, ni él, sino para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Y es que la gloria de Dios se manifiesta porque, hermanos, a través de muchas pruebas, es necesario que venga, hermano, el que nosotros podamos destilar olor agradable al Señor. Yo ya lo dije en muchas ocasiones, cuando la semilla, hermano, de olivo era expuesta a la piedra de molino, hermano, destilaba un aceite fresco que iba a hacer, hermanos, que esas lámparas encendieran. Entre tu vida es más machacada y tu vida es más llena de pruebas, vas a brillar más y vas a oler más delante del Señor como olor grato, como ese incienso que subía a la presencia de Dios. Ya para morir, el Señor, en sus últimos días, una gran caravana de multitudes iban acompañando, hermanos, aquel trágico incidente. Muchas multitudes de ellos habían visto cómo los ciegos abrían sus ojos, cómo los cojos, hermanos, andaban, saltaban de regocijo, cómo los sordos oían, cómo los leprosos eran curados, cómo los endemoniados eran hechos libres, cómo, hermanos, él había multiplicado panes y peces, cómo él había hecho maravillas. Pero en un segundo, en un momento, se les olvidó todo eso. Y comenzaron, hermanos, estando ya el Señor crucificado, mátenlo, crucifíquenlo, denos a Barrabás y mátenlo. Y hermanos queridos, en esa escena, ahí ya no existieron los discípulos, ellos se fueron a huir. Dice la Biblia que ya a los pies de la cruz, solamente su madre y aquella otra mujer, María llamada Magdalena, estuvo con el Señor. Todos aquellos que eran sus discípulos se fueron a esconderse. Y es que eso es, hermano, el perfume que agrada a Dios, el olor de una madre. Ese olor fragante que una madre da es que es capaz de dar su vida por sus hijos. Finalizo con esto. En esa escena me imagino el dolor que comenzó a sentir aquella mujer, ver que aquel niño que desde su infancia ya había nacido de una forma sobrenatural, lo había tenido en sus brazos, lo había visto crecer, estaba siendo cruelmente despedazado de tal manera, hermanos queridos, que aún ni la película más acentuada puede describir, porque Isaías dice que su cuerpo fue molido, hermanos, desde la coronilla de la cabeza hasta los plantas de pies. Él era una sola llaga, hermanos queridos, porque por su llaga fuimos curados, porque por su sangre ahora tenemos paz y vida eterna. Estando en ese tormento, ella vio cómo estaba siendo despedazado, y él mismo en esa muerte, hermano, está absorbiendo todos los pecados de la humanidad. Porque los amo, Señor, ten misericordia de cada uno de ellos. En ese momento, yo le aseguro que en ese momento, hermano, el Señor en esa tragedia que estaba viviendo, se acordó de aquellos momentos lindos que pasó con Lázaro y Marta, se acordó del olor de aquel perfume que estaba, hermano, llegando a su corazón, el olor de aquella obra que aquella mujer había hecho. Y a ti te digo en esta hora, hermana, lo que aquella mujer ha hecho hasta el día de hoy, dice el Señor, será predicado cada vez que este evangelio sea anunciado en todas partes del mundo. Así tu vida va a brillar, así tu vida va a sentar un precedente cuando tú puedas quebrar ese vaso de alabastro y ser un olor grato al Señor, ser un olor agradable al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia, Padre, tú nos muestras a través de tu palabra, Señor, el que tenemos que poder hacer tu voluntad. Ten misericordia, Padre, ayúdanos a hacer olor grato delante de ti, Señor. Bendice a aquellas madres, Señor,
cuyos hijos quizás partieron ya y experimentaron ese dolor, Señor, de enterrar a un hijo, Señor. Porque no hay dolor más grande en esta tierra, Señor, que una madre pueda perder a su hijo. Pero más doloroso es perderlo en vida. Saber que ella, mientras vive, quizás cometió errores o su hijo cometió errores y no hallar un perdón y un reconcilio. Eso sí es más doloroso todavía. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre, y que a través de las oraciones de tus hijas, de tus siervas, Padre, pueda comenzar a sentirse ese olor grato dentro de la iglesia, ese perfume, Señor. Eso que tú quieres que nosotros podamos darte en esta hora. Muchas gracias, eterno Padre, por este privilegio, Señor. Porque no siendo digno, Señor, tú pones, Señor, la palabra en nuestra boca para poder compartir esta grandeza de tu misericordia. Muchas gracias, Dios, en Cristo.